em, decíamos que es el clímax o es la mención o sí, el clímax de la posición perfecta que tenemos en Cristo después de haber estado alejados de Él o sin Él. Y desde Romanos 1, que es la ira de Dios sobre toda impiedad, y teniendo el corazón entenebrecido, la mente reprobada, pasiones vergonzosas, la obra de salvación en Jesucristo realmente es una transformación interna, pues no solamente son cambios externos o algunos cambios internos, sino realmente es un nuevo nacimiento, hay una nueva creación y también hay un cambio de posición o de estado o de identidad, porque ahora nuestra identidad como creyentes está completamente en Cristo. Pablo es de los que más mencionan en el Nuevo Testamento la posición de los creyentes. Esa es la parte que creo que los apóstoles no conocían o no se les fue revelado, pues lo que ellos predicaron en el libro de Hechos y que dieron su vida por eso. Era la primera parte del Evangelio, Romanos del 1 al 5, que es la condenación, la justificación por fe en Jesucristo. Él es el sustituto, en Él hay perdón de pecados, Él es el Salvador, Él resucitó y dieron su vida por eso en el libro de Hechos. Pero Pablo tiene esta revelación o este misterio que le fue revelado, que le fue dado a conocer, que son las riquezas que tenemos en Cristo Jesús. Vamos a leer esta sección de Romanos 8, 28 al 39. Lo voy a leer. Dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Comienza mencionando que amamos a Dios y de acuerdo a lo que menciona también Juan en las cartas, en sus cartas, que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. En Romanos 5, 8 y 5, 5. ¿Alguien los quiere leer? Romanos 5, 5 y 5, 8, por favor. Hace mención al amor por primera vez aquí en Romanos.
Dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y luego el versículo 8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ajá. Gracias, Vic. A ver, mencionábamos que el comienzo del Evangelio, en el 1:18, o Pablo inicia hablando acerca del Evangelio de Dios o las buenas noticias con la ira de Dios. No empieza hablando con el amor de Dios, sino con la ira de Dios, que es el problema que el hombre tiene, su muerte espiritual y su separación con Dios. Pero cuando ya en el capítulo 5 somos justificados pues por la fe, 5:1, cuando una persona entiende que está perdido, entiende que Jesucristo es el sustituto, confiamos en su pago, en su muerte como la propiciación, somos justificados por fe. Y entonces dice el 5:1 que tenemos paz con Dios, ¿verdad? O Dios ya no tiene ningún reclamo para con nosotros. Y el 5:5 dice, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Esa es la presencia del Espíritu. Y se manifiesta en amor. Eso que movió a Dios o que mueve a Dios para dar a su Hijo es puesto a nosotros. Y me gusta este contraste usa la palabra derramar y en contraste con lo que dice Romanos 1:29, hablando acerca de la carne o del pecado cuando estamos separados de él, dice, estando atestados de toda injusticia. El hombre sin Dios, o cuando estamos sin Cristo, el hombre está atestado, está rebosando de estas cosas, de injusticia, detractores, murmuradores, soberbios, altivos. Y en el 5:5, ahora lo que está derramado en nuestro corazón es el amor de Dios. Y entonces volteamos a ver la obra de salvación, ya siendo creyentes. Y en el 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces nos damos cuenta que toda esta obra de redención es movido por el amor de Dios, el gran amor que Dios tiene por el perdido. ¿Alguien iba a comentar algo o estaban hablando, no? Entonces, regresando a 5:28, nosotros le amamos a Él porque Él derramó su amor para con nosotros, ¿verdad? Es por el Espíritu Santo que nosotros le amamos, no proviene de nosotros. Entonces, los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y decíamos que el versículo 28 tiene que ir junto con el 29, porque ese bien al aire, digamos que sin ser definido, es un consuelo a medias o incompleto. Hay menciones pues de que cuando algo malo nos sucede o algo inconveniente, en los dichos son pues no hay mal que por bien no venga, o algo bueno tiene que salir de todo esto. Pero ese es un consuelo incompleto porque no sabemos cuál es ese bien, o si perdemos algo pensamos que tenemos que recibir algo en compensación, o que si una puerta se cierra, una ventana se abre. Este tipo de cosas creo que son imprecisas, pero lo que sí sabemos con precisión en el versículo 29, que todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Y cuál es ese bien? Dios tiene realmente un fin, un propósito en desarrollarnos a la imagen de Jesucristo. El versículo 29 menciona ese bien que es, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Entonces, esta palabra también tiene muchos comentarios, el tema de la predestinación. La predestinación tiene que ver con una cosa es la elección o la preelección
el ser escogido, y otra cosa es que Dios nos destina a algo, nos predestina a algo. Entonces, la predestinación o el propósito previo que Dios tiene para los creyentes es hacernos o formarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Decíamos que Él es el primogénito de entre muchos hermanos, para que seamos igual que Él, nacidos del mismo vientre, con las mismas características. Efesios dice que somos coherederos con Cristo, todo lo que Él es, somos nosotros, todo lo que Cristo tiene, lo tenemos nosotros. Entonces, ese es el propósito de estos versículos, que mostrar el clímax de la obra de Jesucristo. ¿Aquí tienen algún comentario, alguna pregunta? Rafa, habías dicho que era el propósito previo de Dios hacernos qué, perdón. A la imagen de su Hijo. Ok, gracias. Sí, ahí menciona que en el 29 y en el 30 dice que los predestinó, es definir en anticipado el destino, y ese destino o propósito es formarnos a la imagen de Jesucristo. ¿Se acuerdan que en Génesis 5, bueno, Génesis 1, Dios hace al hombre a su imagen y semejanza? Por causa del pecado, el hombre continúa siendo semejante a Dios en las características como persona, pero pierde la imagen de Dios, que es la característica espiritual, o la presencia del Espíritu, o la presencia de Cristo en Adán. Eso lo pierde. Entonces, cuando Adán engendra a sus hijos, dice Génesis 5 que nacen a imagen y semejanza de Adán. Entonces, no solamente es el aspecto físico, como persona también, tienen características de su padre, pero también la imagen de su padre. Esta es la naturaleza caída, o el viejo hombre, pues, el que heredamos de Adán, porque ahora tenemos ese egoísmo y ese corazón corrupto, que es el que menciona Romanos 1. Y entonces, cuando somos creyentes, cuando nacemos de nuevo, el propósito que Dios tiene para nosotros es formarnos o conformarnos a la imagen de su Hijo. Y Dios hace todo lo que sea necesario. Esta historia de Job es muy buena porque parece que Dios lleva a Job hasta el extremo de los extremos, y muestra que Dios no tiene límites para tener, voy a decir, como para tener ideas o para tener opciones de cómo quebrantarnos o cómo hacernos ver el yo, que decíamos que es como que esa, ¿cómo se dice? Punto ciego, ¿verdad? De que no nos damos cuenta de nosotros mismos, que actuamos, que dominamos, que queremos ser buenos. Entonces Dios tiene un montón de cosas, desde las finanzas, los hijos, el trabajo, la enfermedad, la esposa, el esposo, un montón de cosas que Dios puede hacer y deshacer para mostrarnos. Entonces, esas cosas, dice, todas las cosas ayudan a bien. Lo que Dios está haciendo es conformarnos a la imagen de su Hijo. Y la revelación, o una revelación principal, justamente es el yo, o la carne. Dios tiene que darnos a conocer la carne, y que el lugar de la carne, ¿cómo se llama? Dice Romanos 6:6 que el viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Nuestra posición con Adán, o nuestra relación con Adán, ha sido rota, morimos a esa relación, y el Espíritu vence a la carne. Por fe crucificamos los deseos de la carne. Bueno, y luego hay otros versículos aquí que me gustaría ver. A ver, les voy a hacer una pregunta. ¿Qué había o qué plan había antes de Génesis 1:1?
¿qué existía o qué había antes de Génesis 1:1? ¿Algún comentario? Dice que la tierra estaba hecha un caos, ¿no? O que había desorden, ¿no? Pues ese es Génesis 1:2, que la Ok. tierra estaba desordenada y vacía. Pero antes de eso Pues Dios, existía Dios, la algo Trinidad. más, la Trinidad. Miren, vamos a ver estos versículos en 2 de Timoteo 1, hablando de la predestinación o de la elección, que les digo que no son temas sencillos, pero vamos a ver qué es lo que dice la Biblia. 2 de Timoteo 1:9. ¿Alguien lo quiere leer? Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Ese creo que no es. Ah, bueno, leíste hasta el 10, ¿verdad? Sí, sí. Gracias. Mira, el 9 dice, nos salvó y nos llamó. Esa también lo menciona Romanos, el llamamiento. Él nos llamó a ser salvos, no conforme a nuestras obras. Dice, sino según el propósito suyo, es el propósito, la predestinación que veíamos ahí en Romanos. Y la gracia que nos fue dada en Cristo antes de los tiempos de los siglos. Los tiempos de los siglos o el inicio de los tiempos, pues es Génesis 1:1, que donde no existía nada, Dios habla y crea todas las cosas. Pero antes de eso, antes de los tiempos de los siglos, ya habíamos recibido gracia. Ni existíamos, pero dice la gracia que nos fue dada en Cristo antes de los tiempos. Y hay otro texto que está en Pedro. Ya se me perdió. Es Pedro 1, 19 y 20. ¿Alguien lo lee, por favor? Primera de Pedro 1, 19 y 20. Porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, ¿es ese? No, creo que no. Ah. Es Primera de Pedro 1. Ah, estoy leyendo el 2, perdón. Sí, 19 y 20. 1:19. Sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Ajá, gracias, Mariel. Miren, aquí también menciona que el cordero, sin mancha y sin contaminación, estaba ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Entonces, antes de que ya había un plan, pues pienso que el plan de salvación en Cristo, no comenzó en Génesis 3, o no fue como el plan de reacción o el plan de, ¿cómo podemos decir? Correctivo, ¿verdad? Del hombre, o el rescate del hombre. Sí lo menciona en Génesis 3:15, que es Dios diciéndole a Satanás,
que la simiente de la mujer va a vencer a la simiente de la serpiente. Pero el plan ya estaba desde antes, ¿verdad? Dios no hizo el plan cuando salió mal la creación, el hombre pecó y entonces hace el plan de redención. No, el plan de redención en Cristo ya estaba desde antes de la fundación del mundo. Aquí en Pedro dice que el Cordero ya estaba destinado desde antes. Obvio, Dios sabía lo que sucedería. Y esa gracia que menciona Timoteo también nos fue dada desde antes de los tiempos. Es 2 de Timoteo 1:9. La gracia que nos fue dada en Cristo antes de los tiempos. Entonces, es muy interesante todo este pensamiento y es más grande que nuestra cabeza, pues, o que nuestro entendimiento, pero antes de las cosas hechas, ya estaba el Cordero, ya estaba destinado y en él Dios nos dio gracia. Todo esto tiene que ver con la elección y la predestinación. Y el otro versículo que es Efesios. Efesios 1:4. Que alguien lo lee, por favor. Efesios 1:4. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Ajá. Gracias, Víctor. Entonces, 1:4 de Efesios, Él nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo. Esa es la elección. Él nos escogió en Él. Y la predestinación o el destino, o para qué, es para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ahora, la pregunta, ¿qué tenemos nosotros que ver en esta elección y en esta predestinación? ¿Qué papel tomamos nosotros, pues? ¿Qué participación tenemos o qué responsabilidad tenemos? ¿Algún comentario? Creer en Jesucristo como nuestro Salvador. ¿Algo más? Dice la palabra de Dios que somos embajadores de la palabra del Evangelio, ¿no? Del ministerio de la reconciliación. Segunda de Pues, Corintios 19 al 21. pero en estos dos sentidos de ¿qué hacemos nosotros para ser elegidos? ¿O qué hacemos Nada. nosotros para ser formados a la imagen de Cristo? Nada. Nada, lo que menciona la Peque es creer. Nuestra única responsabilidad o nuestra única, sí, por decir responsabilidad es creer. Realmente no nos toca a nosotros buscar a Dios, acercarnos a Dios, convencer a Dios que nos acepte, pedirle que nos perdone, y luego ya como creyentes, ser mejor personas, cambiar nuestros hábitos, mejorar, superarnos, ¿verdad? Creo que son términos que el mundo busca. La filosofía del mundo es mejorar, cambiar, superarte, ser mejor y cosas así. Incluso la religión es ¿qué puedes ser mejor para ser aceptado por Dios? ¿Qué puedes cambiar para ser aceptado por Dios? Pero cuando vemos la vida de ese punto de vista, así no funciona para con Dios. Cuando vemos este tipo de versículos, nos damos cuenta que el asunto es completamente diferente porque Dios ya lo ha hecho, Dios en Cristo lo ha hecho todo eso, desde darnos gracia desde antes de la fundación, escogernos en Él,
que no tiene nada que ver con nosotros o con lo bueno que seamos, sino con sus propósitos. Y luego ya que nos ha llamado y nos ha traído, y nos ha salvado, entonces como creyentes, Él es el que se encarga de formarnos o de conformarnos a la imagen de su Hijo, porque ese es el destino previo. El destino previo es ser santos y sin mancha delante de Él. El asunto es que no nos damos cuenta o no queremos entender que no está en mí hacer eso, no está en mí no está en mí ser sin mancha y santo. Eso está en manos de Él, pues. Entonces, lo que me toca a mí es descansar y creer, considerar la obra de Jesucristo. Eso sí, cuando yo entiendo la obra de Jesucristo y la conozco más, conozco mi posición, lo que soy en Cristo, en eso descanso. Ese es el fundamento de mi fe. ¿Alguien va a comentar algo? Sí, Rafa, una pregunta. Aquí el tocayo ya se está sonriendo, ¿ah? de que ya sabe para dónde voy. Cuando nosotros entendemos claramente la obra de Cristo, la gracia de Dios al habernos enviado a su Hijo, creo que no es complicado entender que no depende de nosotros. Eso, digo, es parte de los fundamentos doctrinales que como cristianos tenemos. Incluso, pues eso solamente el Espíritu Santo nos puede iluminar y nos puede dar a entender que no tiene nada que ver las obras, sino que es única y exclusivamente por gracia de Dios y en nosotros haber recibido a Cristo. Pero creo que estos pasajes son como el punto de quiebre en muchas o en varias posturas doctrinales donde, bueno, pues a veces nos enfrascamos en situaciones que ni caso tiene meternos de más, pero al tratar de entender realmente lo que significa el tema de la elección, aquí es donde hay un montón de tropezones, ¿no? En mucha gente. A mí todavía hay varios temas que me causan un poco de conflicto con este tema de la elección, de realmente qué es o sea, sí entiendo yo claramente la elección por parte de Dios hacia nosotros, pero de nosotros como recibir o ser parte de esa elección, específicamente, en tu opinión, ¿qué es la elección o quiénes somos elegidos? El reformado dice casi que con nombre y apellido, Dios dice, a ver, Víctor Valdovinos, a este sí le ponemos palomita, a este lo voy a elegir. Yo en mi opinión, difiero un poco de eso, pero no quiero, o sea, digamos que todavía tengo muchas lagunas en este aspecto. En tu opinión, ¿quiénes son o quiénes somos elegidos? Y bueno, ¿cuál sería el fundamento de esta pregunta o de esta respuesta? Pues? Yo pienso que hay cosas que la Biblia da a conocer, como estos textos que somos elegidos antes de la fundación del mundo, que así son de claras, pues no le podemos dar vuelta. Pero hay otras cosas que no nos dice, o sea, hay otras cosas que deja sin explicarnos. Y creo que a veces en esas cosas que la Biblia nos deja sin explicación, queremos encontrar la explicación y realmente tal vez no es necesario, pues. Y hay varias posturas ahí entre conocidos también nuestros. Hay alguien que dice que es prácticamente así, pues, que es por nombre y apellido, que Dios nos conoce y dice, Él sí va a ser salvo. Y dice así como a Jacob amé y a Esaú aborrecí, ¿quién le va a decir a Dios lo que tiene que hacer? Pero otra postura de alguien también conocido y cercano es que no, que la elección es como iglesia, es como grupo, es como iglesia, como cuerpo. Y cualquiera que es agregado a la iglesia, pues es parte de ese cuerpo elegido. Entonces, si la Biblia no es clara y no nos explica, creo que no deberíamos buscarle explicación, más bien creerlo y mucho menos causar conflicto o que sea un punto de conflicto con otro hermano que piense otra cosa, pues. Entonces realmente no tengo opinión al respecto y si tuviera opinión, la opinión no sirve para nada, pues, o sea, no cambia la verdad de lo que sea correcto
Pero lo que sí dice la Biblia es que fuimos escogidos, pues. Aquí, Rafa, lo que pasa es que aquí de alguna manera, nosotros a lo mejor podríamos, te hablo de mí en lo personal, ¿no? Obviamente yo no me meto mucho en este tema, sobre todo con un nuevo creyente o con una persona no creyente, porque a lo mejor podría esto tumbar Juan 3:16, por ejemplo, donde dice que todos, ¿no? Que esto es para todos y que la salvación es para todos. Yo sí soy de la postura de que somos elegidos en Cristo, ¿no? Que la iglesia como tal es la elegida, pero también el que dice que no, también tiene sus argumentos. Y como tú dices, ¿verdad? Nos vamos a Deuteronomio 29:29 y ahora sí que las cosas ocultas pertenecen a Dios, pero de todos modos, yo siento que, sí, que el tema de la elección, toda la Biblia, salvo 3, 4 o 5 pasajes que pudieran de alguna manera movernos un poco o ponernos a pensar de más, habla de la salvación que es abierta para todos, ¿no? Y que todos tenemos acceso a la vida eterna. Entonces, aquí es lo único, ¿no? Que a lo mejor nosotros mismos, si nos metemos de más en estos pasajes con gente que a lo mejor no tiene cierto caminar en la fe, a lo mejor nosotros mismos podemos serles de tropiezo y muchos dicen, muchos terminan rematando diciendo, pues tú no te preocupes, ya eres salvo, señal de que tú sí estabas anotado con nombre y apellido desde antes, pero bueno, eso es como salirnos por la fácil, ¿no? Mira, hay un texto en los evangelios que un hermano nos compartió una vez, que las bodas del hijo, no me acuerdo dónde está, si está en Lucas, luego lo podemos ver a detalle si gustan, pero se hace la invitación a las bodas y nadie quiere venir, pues, o sea, la invitación está abierta para todos y nadie quiere venir y uno dice, pues yo voy a enterrar al padre, yo tengo negocios, yo tengo que hacer, pues no puedo ir. Y nadie viene y entonces el padre dice, pues tráetelos, o sea, tráetelos, vístelos y mételos a la fiesta. Entonces decía este hermano que así es la salvación, pues la salvación es abierta para todo aquel que cree. Dios amó de tal manera al mundo, pero no hay quien busque a Dios, pues, o sea, no hay quien diga, yo sí quiero aprovechar esa oportunidad para ser salvo, sino, él dice, la salvación es algo como eso, o sea, no solamente es el llamado y la invitación, pero es tráelo y vístelo y mételo. Hablando del llamado, de la justificación, de la santificación, que es obra de Él, que Él nos hace aptos para entrar a las bodas. Y me pareció interesante porque creo que sí es mucho así, pues las puertas del arca estaban abiertas, del arca de Noé. Por muchos años estaban abiertas o abierta. Y la invitación también de Noé estaba abierta y nadie quiso entrar, pues. Entonces, esos son modelos o ejemplos de cómo es la salvación, que está abierta para todos, pero no hay quien Pues de busque a hecho, Dios. Cristo no ha venido porque Dios está esperando que todos procedamos al arrepentimiento. Eso dice. Sí, fíjate, lo que dices es interesante, Peque, porque ¿se acuerdan de Matusalén? Matusalén es el hombre más longevo de acuerdo a la historia bíblica. Su nombre significa el juicio vendrá. Cuando muera vendrá. Ese es lo que significa su nombre, Matusalén. Cuando muera vendrá. Y al parecer está hablando del juicio de Dios. Entonces, Matusalén murió en el año del diluvio. No murió en el diluvio, murió en el año del diluvio. Entonces, es muy interesante pensar de esa manera, Peque, porque pienso que el diluvio fue el juicio de Dios y no había otra opción más que subir al arca, y quien no iba al arca, la puerta cerrada, iban a morir. Y entonces veo la vida de Matusalén como que se alarga y se alarga, porque
cuando Matusalén muera, viene el juicio de Dios, según la profecía o según el significado de su nombre. Entonces Dios tiene paciencia para con esa gente y la vida de Matusalén se alarga y se alarga y se alarga y se alarga porque Dios está esperando el arrepentimiento de la gente. Y finalmente Matusalén muere y el juicio viene. Entonces eso es muy interesante también. Bueno, vamos a continuar. Rafa, nada, si puedo comentar, bueno, ahí Marcos decía la cita de las bodas, digo Martín, y también quisiera comentar que una realidad es que hay nombres escritos en el libro de la vida, y Sí. hay quien va a estar, o sea, que llega hasta Génesis 20, y hay quien llega hasta Apocalipsis 20, y hay quien llega hasta Apocalipsis 21, ¿verdad? O sea, digo, no, esa es una realidad también que está escrita, pues. Sí. Hay quien va a creer y hay quien no va a creer, pues. Dentro de nuestro círculo cercano también, ¿no? O sea, pues así es, digo, no es algo para discutir, sino para esperar y ya Dios nos mostrará en algún tiempo, ¿no? ¿Puedo comentar algo, pastor? Adelante, Martín. Dice en el libro de Efesios que es el beneplácito, ¿no? Y ese pasaje de las bodas me gusta mucho porque dice, y aún hay lugar, y aún hay lugar. O sea, el Espíritu de Dios mismo añade a los que han de ser salvos, a los que ya escogió, ¿no? Pero en Apocalipsis 4:11 encontramos pues mucho regocijo porque habla sobre eso también. Dice Apocalipsis 4:11, digno eres, oh Señor, de recibir gloria y honra y poder, porque tú creaste todas las cosas y para tu placer ellas son y fueron creadas. Y creo que en eso podemos descansar, ¿no? Gracias a Dios. Sí, correcto, gracias a Dios. Mire, vamos a 3 versículos acá en Romanos 8. Uno es el 34, que dice, Romanos 8:34, dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que intercede por nosotros. Resulta que en esta sección menciona a Jesucristo como intercesor para con Dios o para con nosotros delante de Dios. Y el otro intercesor lo encontramos ahí mismo en Romanos 8:27, que es el Espíritu Santo. Dice, más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Eso está muy padre porque el Espíritu Santo que mora en nosotros y que ha derramado el amor de Dios en nosotros, también intercede o habla con Dios a favor de nosotros. Y Jesucristo, sentado a la diestra del Padre, también intercede por nosotros. Él habla al Padre a favor de nosotros. Entonces, no estamos solos en este camino de la vida cristiana. Ya está hecho, ya las cosas sobre las cuales hemos de descansar ya están hechas. Y el otro versículo es el versículo 35 y 37, dice que nada nos separa del amor de Cristo. Y ahí vienen como que adversidades que son tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Algunas de estas cosas no las sufrimos nosotros. Realmente cuando decimos tengo hambre, no tiene nada que ver con esta hambre que aquí menciona, pues. Aquí es, tengo hambre, no he comido y no hay nada para comer ni hoy, ni a lo mejor mañana, ni a lo mejor pasado mañana. Estamos viendo el libro de Santiago y luego también hemos estudiado Pedro. Este tipo de libros se escribieron en tiempos difíciles para
los creyentes o los judíos y también a los creyentes, pues, a los judíos cristianos también, porque literalmente eran perseguidos, eran sacados de sus casas, eran muertos a espada, salían huyendo por su fe y no tenían nada, pues, o sea, no llevaban maletas, no tenían nada, buscar un trabajo, buscar comida, dónde dormir, Entonces, este tipo de cosas creo que no las hemos sufrido nosotros y nos quejamos o lloramos o nos preocupamos por cosas muy menores. Y aún así, si sufriéramos estas cosas, tribulación, angustia, persecución, dice el 37, que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, que es Cristo. Es decir, ganamos más de lo que perdemos. En estas situaciones ganamos más de lo que perdemos y tampoco nos damos cuenta porque medimos el éxito, medimos la calidad de nuestra vida, pues con las posesiones, la comodidad, el conocimiento, el éxito. Hay cosas que medimos igual que el mundo las mide. Pero la realidad es de que cualquier situación complicada que tengamos, como las que Dios permite que pasemos, para conformarnos a la imagen de su Hijo, sales ganando de todo eso, sales ganando porque somos conformados más a la imagen de Cristo, nos damos a conocer, se nos da a conocer más el yo y podemos confiar menos en nosotros y más en Él. Y finalmente somos purificados, pues, como se purifica el oro. Entonces somos más que vencedores en ese sentido, pues, porque en todas las circunstancias adversas, Juanjo nos compartía que se lastimó un dedo, de repente Víctor se cae la otra vez en su bici y se raspa, luego tenemos conflictos con el trabajo, por la pandemia, negocios cierran, con pandemia o sin pandemia siempre tenemos complicaciones en la vida, pues entonces cuando estamos en Cristo, esas cosas suman, o sea, suman a conformarnos a la imagen de Cristo, nos hacen más dependientes de Él y menos en nosotros. Y luego el versículo 39, hablando de otras cosas como superiores a nosotros, como la misma muerte que no tenemos control, los ángeles que son poderosos, no son esos bebitos con pañales que a veces colgamos en los árboles de Navidad. Esos no son ángeles, pues. Los ángeles son poderosos. Dice, potestades, ni lo presente, ni lo que va a venir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Esto es muy relevante porque estando, o la nueva posición que tenemos, y como les digo, es el clímax o el tope de la nueva posición en Cristo, es que nada nos puede quitar de allí. Nada nos puede separar de lo que Dios ya ha hecho. Dios no nos puede amar más de lo que nos amó cuando nos sentimos tristes o que dudosos de que si Dios me ama o me quiere por las cosas que están pasando, que si se olvidó de mí. Realmente hay que ir a la palabra de Dios y encontrar este tipo de versículos porque no hay nada que nos pueda separar de su amor. Y luego dice que ese amor es en Cristo Jesús, y esta es la frase que Pablo resalta un montón de veces, en Cristo Jesús, porque es nuestra posesión. Vamos al libro de Efesios y a ver algunos versículos para ir rumbo al final. Efesios es una carta pequeña, pero con verdades también muy, muy profundas para estar estudiando constantemente. Pero hemos comentado que en los 3 primeros capítulos de esta carta a los Efesios, Pablo no le dice o no hay ninguna instrucción, ningún imperativo, ningún llamado a la acción de ninguna forma.
sino los primeros 3 capítulos de Efesios nos dicen lo que somos en Cristo. Y los 3 capítulos finales, 4, 5 y 6, ahora sí es un capítulo, son 3 capítulos llenos de imperativos. Entonces, el escenario es este. Primero, Pablo nos dice, mira quién eres en Cristo, mira lo que eres. Y ahora sí, 3, 4, 5 y 6, ¿no es cierto? 4, 5 y 6 es, vive de acuerdo a lo que eres. Vive de acuerdo a lo que eres. Y nunca es al revés. Nunca es, pórtate bien y actúa, mejora, cambia para que llegues a ser delante de Dios. Si no es al revés, es mira lo que eres, lo que tienes, dónde estás, y ahora sí, vive la vida cristiana o camina de acuerdo a lo que eres. Entonces, hay unos versículos muy interesantes aquí en Efesios. Por ejemplo, el 1:1 dice a los santos y fieles en Cristo. Santos y fieles en Cristo. Siempre es en Él que somos considerados santos o apartados y fieles. En el 1:4 que ya vimos, dice que Él nos escogió. Entonces somos escogidos. Y luego en el 1:5 dices, para ser adoptados. Y cada uno de estas cosas que somos es tema pues yo creo que de estudio, pues, pero vamos rápido por esto. Somos adoptados. En el 6 somos aceptos, ¿verdad? Si alguna vez te has sentido como que Dios no te acepta porque no eres suficiente buen cristiano, estás fallando porque no estás creyendo lo que eres. Entonces, primero hemos de creer lo que somos aceptos en el amado, esto es en Cristo, y entonces caminamos de acuerdo a lo que somos aceptos en Cristo. Luego otro versículo dice, tuvimos herencia. En el 11, en el 13, somos sellados con el Espíritu Santo, ese que mencionamos en Romanos 5, 6, que fue derramado el amor. Luego, en el 2:1, que nos dio vida juntamente con Cristo. En el 2:6, que también es muy sobresaliente, dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Entonces Romanos dice que Él está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, pero resulta que aquí en Efesios 2:6 Jesucristo no está solo sentado junto al Padre, sino estamos nosotros sentados juntamente con Él. Juntamente con Cristo estamos sentados. No sé cómo sucede esto, pero si la Biblia lo dice, mi responsabilidad o mi parte es creerlo, es considerarlo y dar gracias a Dios porque está sentado junto con Cristo en lugares celestiales. Y en fin, luego el capítulo 2 habla de el misterio, bueno, la reconciliación. En el 3 el misterio, que los gentiles son agregados al nuevo cuerpo. Bueno, y en el 4:1, ¿alguien lee 4:1 para ir terminando, por favor? De Efesios 4:1. Dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Ajá. Y ahora sí continúa hablando de ser humildes, tener paz, ¿cómo se llama?
Dice, seguir la verdad en amor, el que hurtaba no hurte más, vestidos del nuevo hombre, andad como hijos de luz, somos miembros de un cuerpo, someterse unos a otros, pero el punto es, en el 1, 2 y 3, dice que estamos sentados, nos hizo sentar en lugares celestiales, sentados, y en el 4.1 es andar. Y son buenas esas palabras, sentar y andar, porque ilustran justamente nuestra posición y nuestra condición. Delante de Dios, nuestra posición es perfecta, nada nos separa de su amor y en ese sentido estamos sentados. No hay nada más que agregar, estamos sentados, esa parte está terminada. Descansamos, confiamos, consideramos esa parte de lo que somos en Cristo, sentados. Pero luego nuestra condición, sin dejar de estar sentados, es andar, ¿verdad? Hay algunos libros ahí que hablan justamente de estas palabras. En este mundo seguimos levantándonos temprano, saliendo a trabajar, cansados, es el andar de todos los días, pero ese andar, dice el 4.1, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, es decir, anda de acuerdo a lo que eres, anda de acuerdo a lo que eres. Bueno, yo creo que aquí podemos terminar la parte de Romanos 8 y sí, Víctor. Quería comentar en el versículo ese que somos, en Efesios 1:6, que somos aceptos en el amado. Esto es muy común que el cristiano batalla cada vez que falla, como lo dijiste, o que tropieza o que cae. Muchas veces te lleva una tras otra a alejarte, pues, y a dejar de congregarse y a pensar que la vida cristiana es una farsa, pues, porque no es, o sea, porque no eres digno de ser hijo de Dios, ¿no? Y esa parte, la iglesia falla por desconocer esto, que ya eres acepto no por lo que tú eres, porque tú eres carne, sino por lo que, en dónde estás y estás bautizado, o sea, inmerso en Cristo. Y el Padre no te ve a ti como trapo de inmundicia con tus mejores obras, sino realmente te ve a través del Hijo, pues, y ahí es donde eres acepto, ¿no? Como Dios veía a Adán y Eva en el jardín de Edén a través del Hijo, de la imagen, ahora nos ve a nosotros igual que el Hijo, entonces nosotros vamos a fallar, pero Dios nos ve perfectos, nos ve, no, es por eso que nos acepta, porque nos ve que estamos en el Hijo. Estamos en Él, sí, sí, exactamente, y eso es muy, muy profundo y ahí tenemos que descansar. Sí, y en eso batallamos, pues, cuando no nos va bien o hacemos algo, pensamos que Dios nos rechaza y nos dice, pues, no vengas a mí hasta que arregles tus problemas, pues, o te comportes bien. Tal vez nosotros como padres a veces hacemos ese tipo de cosas, ¿no? Cuando es al revés, a Dios permite ponernos en situaciones, justamente hemos hablado, ¿no? Que la carne puede ser una herramienta que Dios deja por alguna razón para irnos conformando, probándonos para ver dónde está nuestro corazón y que vayamos creciendo en depender y confiar y creer en Dios, pues que lo vayamos conociendo de esa forma, pues hasta que lleguemos a la imagen del varón perfecto, ¿no? Sí, de acuerdo. Yo nada más quería agregar, que es algo que a mí me da mucha paz, en Romanos 8, 38 y 39, o sea, que dice que ni la vida nos va a poder separar de Dios. Entonces, todos aquellos que creen que la salvación se pierde, pues nada de lo que pase en la vida nos va a poder separar del amor de Dios.
No, Amén. realmente no, porque no la obtuvimos por nuestros medios y Dios no nos las va a quitar Ujú. por lo que hagamos, sino justamente es por Cristo. Entonces eso magnifica o le da más valor, o más sí magnifica, hace más grande o nos da entendimiento de lo grande que es la salvación en Cristo, ¿verdad? Y descansamos en eso. Los capítulos 9, 10 y 11 son una especie de paréntesis donde Pablo se refiere a su nación, pues, o a su familia en la carne, que es los israelitas. Tiene algunas cosas muy interesantes. Yo pienso que lo pueden leer en la semana, capítulo 9, 10 y 11. Lo podemos comentar la próxima semana, pero no quisiera meterme a detalle en esos capítulos. Afirma que la salvación es por fe y que eventualmente el pueblo de Israel va a ser restaurado, pues el pueblo de Israel es dejado a un lado para darle ingreso o que el evangelio sea predicado a los gentiles, pero dice luego todo Israel será salvo. Y bueno, parece que es como un comentario en la cabeza de Pablo que deja ahí escrito respecto a estos temas interesantes de Israel. Pero luego en el 11:36 termina con un amén, como si fuera un cierre, o sea, cierra el pensamiento, y luego continúa en el capítulo 12. ¿Alguien quiere ver ahí en el capítulo 12 de Romanos el título de sus Biblias? ¿Qué título tiene? Deberes ¿Algún? cristianos. El título de la Biblia de Víctor dice Deberes cristianos, también el mío. Deberes cristianos, sí. Mira, aquí traigo una en 4 versiones. En Reina Valera dice deberes cristianos. En Dios habla hoy dice la vida nueva. Américas dice actitud consecuente del creyente. Y NBI dice sacrificios vivos. Sacrificios vivos, sí. El peor título que puede tener es el que tiene aquí, que en mi Biblia que dice Deberes cristianos. Es el peor título que puede tener esa sección y obvio, este título no es inspirado, no lo escribió Pablo, pues es agregado por los editores. Pero yo de hecho se lo taché, digo, no se lo taché borrándolo, sino simbólicamente, porque a partir del capítulo 12, 13, 14, 15, 16, 5 capítulos, la peor forma de acercarnos a ver esos capítulos es decir, esto es lo que ahora tengo que hacer, ¿sí? Eso es lo que ahora debo hacer, es lo que le debo a Dios. Ya soy salvo, ahora yo voy a hacer para Dios. Entonces, la próxima semana, primero Dios, vamos a entrar en estos capítulos, pero como fruto del Espíritu, ¿verdad? Ese es el título correcto, es la obra del Espíritu en el creyente. Bueno, si quieren terminamos aquí. ¿Quién nos guía en una oración para terminar el día de hoy?